El llamado divino a la abundancia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras, tomadas del Salmo 23, esconden un principio poderoso: la verdadera riqueza no solo está en lo material, sino en una vida llena de propósito, provisión y paz. Pero, ¿sabías que en la Biblia se encuentran secretos sobre cómo alcanzar una abundancia genuina? Hoy voy a desvelarte algo que quizás nunca has considerado: la riqueza, desde la perspectiva divina, no es un pecado, sino una herramienta para cumplir un propósito mayor. A menudo, la riqueza se asocia con avaricia o egoísmo, pero el problema no está en el dinero en sí, sino en cómo lo usamos y en qué lugar ocupa en nuestro corazón. En Mateo capítulo 6 versículo 21, Jesús nos dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este versículo no solo habla de posesiones materiales, sino de aquello que valoramos profundamente. El secreto que pocos comprenden es que la riqueza no es el fin, sino el medio para alcanzar algo más grande. La Biblia no condena la riqueza; de hecho, muchos de los grandes personajes bíblicos fueron bendecidos con abundancia. Abraham, el padre de la fe, tenía grandes posesiones. Job, después de su prueba, fue restaurado con el doble de lo que había perdido. Incluso Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, recibió riquezas inimaginables como parte de la bendición divina. Entonces, ¿qué hace que algunos sean bendecidos mientras otros luchan? ¿Hay un patrón? La respuesta está en entender los principios del reino. Uno de estos principios se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, que dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas. Nota algo importante aquí: Dios no dice que Él entrega riqueza directamente, sino que da el poder para generarla. Esto implica habilidades, ideas, sabiduría y oportunidades. Sin embargo, ese poder está vinculado a nuestra relación con Él y a nuestro compromiso con sus propósitos. La clave para desbloquear la riqueza según la Biblia es alinear nuestro corazón con el propósito divino. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como se menciona en Mateo capítulo 6 versículo 33, todas las demás cosas nos son añadidas. Pero aquí hay algo fascinante: todas las demás cosas no significa solo lo que necesitamos para sobrevivir, sino lo que nos capacita para ser de bendición a otros. Hay una verdad innegable en las Escrituras: la abundancia está diseñada para fluir, no para estancarse. Como ríos de agua viva, nuestra prosperidad debe impactar a quienes nos rodean. Si nos convertimos en canales de bendición, en lugar de depósitos egoístas, activamos un principio espiritual de multiplicación. En las próximas partes, exploraremos cómo activar estos principios en tu vida y cómo las decisiones diarias pueden abrir las puertas a una prosperidad divina. El principio de la siembra y la cosecha. Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Estas palabras de Lucas capítulo 6 versículo 38 contienen uno de los secretos más profundos de la prosperidad bíblica: el principio de la siembra y la cosecha. Aunque muchos piensan que este versículo se refiere únicamente a cuestiones espirituales, en realidad es un principio que afecta todas las áreas de la vida, incluyendo la financiera. En la naturaleza, todo está diseñado para multiplicarse. Una semilla sembrada en tierra fértil tiene el potencial de producir cientos de frutos, y cada fruto lleva dentro de sí nuevas semillas. Este ciclo es un reflejo de cómo Dios creó el universo: todo lo que das con un corazón correcto regresa multiplicado. Sin embargo, no basta con sembrar cualquier cosa en cualquier lugar. El secreto está en la intención, la calidad de la semilla y la preparación del terreno. La Biblia enseña que nuestras finanzas son como semillas. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6, Pablo escribe: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio no solo habla de cantidades, sino de actitudes. La abundancia no está reservada para quienes dan de lo que les sobra, sino para quienes lo hacen con generosidad, confianza y propósito. Pero aquí hay algo que pocos consideran: no todas las semillas germinan.
La parábola del sembrador, narrada por Jesús en Mateo 13, explica cómo el terreno donde cae la semilla determina su crecimiento. Esto es igual en la vida. Si invertimos tiempo, recursos y esfuerzos en lugares improductivos o con motivaciones equivocadas, no veremos fruto. Por eso, antes de sembrar, es vital discernir dónde y cómo hacerlo. Una de las claves más sorprendentes de este principio es que la cosecha nunca es inmediata. Entre el acto de sembrar y el momento de recoger el fruto hay un periodo de espera. Durante ese tiempo, muchos se desaniman, dudan o incluso abandonan. Pero en Gálatas capítulo 6 versículo 9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo es una invitación a la paciencia y a la fe, dos elementos esenciales para activar la bendición. La riqueza en la Biblia no es un premio para quienes trabajan incansablemente, sino una recompensa para quienes trabajan con propósito y bajo los principios divinos. Al sembrar con generosidad y fe, no solo estamos activando una promesa de provisión personal, sino que estamos contribuyendo al avance del reino de Dios. Y cuando lo hacemos, la cosecha siempre excede nuestras expectativas. Es importante recordar que la siembra no siempre es visible. Puede tomar la forma de palabras de ánimo, tiempo dedicado a otros, actos de servicio o recursos financieros. Todo lo que damos desde un corazón sincero se convierte en semilla, y Dios, como el gran agricultor, se asegura de que ninguna quede sin recompensa. ¿Has considerado qué tipo de semillas estás sembrando hoy? La calidad de tu cosecha dependerá de ello. La mente como llave para la abundancia. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Este poderoso pasaje de Proverbios capítulo 23 versículo 7 revela una verdad transformadora: nuestra manera de pensar moldea nuestra realidad. La Biblia nos enseña que la prosperidad comienza en la mente, y aquellos que desean experimentar abundancia deben primero renovar su manera de pensar. Muchas personas viven atrapadas en patrones de pensamiento que limitan su capacidad para recibir bendiciones. Creen que no merecen prosperar, que la pobreza es un destino inevitable o que la riqueza está reservada para unos pocos afortunados. Sin embargo, Romanos capítulo 12 versículo 2 nos llama a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Este es el primer paso hacia la libertad financiera y espiritual. La mente humana es como un terreno. Las ideas y creencias que cultivamos son las semillas que darán fruto en nuestra vida. Si sembramos pensamientos de escasez, cosecharemos limitaciones. Si sembramos pensamientos de gratitud, fe y abundancia, veremos cómo las puertas se abren. Pero, ¿cómo podemos cambiar esos patrones negativos que hemos aprendido durante años? La Biblia nos da la respuesta en Filipenses capítulo 4 versículo 8: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo una recomendación para tener una mente positiva, es una instrucción práctica para enfocar nuestros pensamientos en aquello que edifica y atrae la bendición de Dios. Otro aspecto crucial es comprender que los pensamientos no solo influyen en nuestras emociones, sino también en nuestras decisiones. Una mentalidad de escasez lleva a tomar decisiones basadas en el miedo, acumular en lugar de compartir, evitar riesgos o rechazar oportunidades por temor al fracaso. En cambio, una mentalidad de abundancia nos impulsa a actuar con confianza, sabiendo que Dios es nuestra fuente y que Él siempre proveerá. El libro de Josué nos da un ejemplo inspirador de cómo una mentalidad transformada puede conducir al éxito. En Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Aquí vemos dos principios fundamentales: meditar en la palabra y actuar en base a ella. Ambos son esenciales para desarrollar una mentalidad de abundancia. Por último, es importante reconocer que los pensamientos no actúan solos. La fe es el combustible que los transforma en realidad.
Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando albergamos pensamientos alineados con las promesas de Dios y los acompañamos con fe, estamos sembrando en el terreno espiritual. Y esa siembra, tarde o temprano, dará fruto en nuestra vida material y emocional. ¿Estás dispuesto a alinear tus pensamientos con los principios del reino? Esa decisión puede ser la llave que abra las puertas de la abundancia que tanto anhelas. El poder de la obediencia en la prosperidad. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 no es solo una promesa, es una declaración de que la obediencia a los principios divinos es el camino hacia la verdadera prosperidad. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil, y ahí radica el desafío. Muchas personas desean la abundancia, pero pocas están dispuestas a someterse al proceso que Dios ha establecido. En la Biblia, la obediencia es un acto de fe y confianza. Es reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus principios son la guía para una vida plena. Pero, ¿qué significa realmente obedecer en el contexto de la prosperidad? La obediencia comienza con escuchar. En Hebreos capítulo 3 versículo 15 se nos exhorta, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchar a Dios implica estar atentos a su palabra y a su dirección. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que desafían nuestra lógica o que parecen contrarias a nuestras expectativas. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Pedro en Lucas 5. Después de una noche entera sin pescar nada, Jesús le dice que lance nuevamente las redes. Aunque parecía absurdo, Pedro obedeció, y su recompensa fue una pesca milagrosa. Otro aspecto clave de la obediencia es la acción. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos advierte, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La prosperidad no llega simplemente por conocer los principios de Dios, sino por aplicarlos. Esto incluye ser generosos, actuar con integridad y trabajar diligentemente, sabiendo que nuestras acciones son una extensión de nuestra fe. La obediencia también requiere constancia. En Génesis 26, Isaac enfrentó un periodo de hambre y consideró abandonar la tierra donde estaba. Pero Dios le ordenó quedarse y sembrar en ese lugar. Isaac obedeció, y a pesar de las circunstancias adversas, cosechó al 100%. Esta historia nos enseña que la obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero la fidelidad a las instrucciones de Dios siempre será recompensada. Por último, la obediencia a menudo demanda sacrificio. En 1 Reyes 17, encontramos a la viuda de Sarepta, quien, en medio de una crisis, fue desafiada por el profeta Elías a prepararle comida con los últimos recursos que tenía. Aunque parecía ilógico, ella obedeció, y su provisión no se agotó durante toda la sequía. Este relato ilustra cómo Dios prueba nuestra fe y utiliza nuestra obediencia como un canal para liberar su bendición. Es crucial entender que la obediencia no se trata de ganar el favor de Dios, porque su amor es incondicional. Más bien, se trata de posicionarnos para recibir lo que Él ya ha preparado para nosotros. Cada acto de obediencia abre una puerta en el reino espiritual y desata un flujo de provisión y gracia que impacta no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a escuchar, actuar y confiar, incluso cuando no entiendas el porqué? Ese es el tipo de obediencia que transforma vidas y que Dios honra con abundancia. La generosidad como puerta a la abundancia. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este principio, descrito en Proverbios capítulo 11 versículo 24, desafía la lógica humana. ¿Cómo es posible que dar lleve a recibir más? Sin embargo, en el reino de Dios, la generosidad no solo es una virtud, sino una llave que abre las puertas a una prosperidad que va más allá de lo material. La generosidad, según las Escrituras, no se mide por la cantidad, sino por el corazón con el que se da.
En Marcos capítulo 12 versículos del 41 al 44, Jesús observa a una viuda que, a pesar de su pobreza, da 2 pequeñas monedas en el templo. Aunque otros dieron grandes sumas, Jesús declara que ella dio más que todos porque entregó todo lo que tenía, confiando completamente en Dios. Este relato nos muestra que la generosidad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a confiar en la provisión divina. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, Pablo nos anima a dar no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo nos revela un secreto profundo: la actitud con la que damos determina la bendición que recibimos. Cuando damos con gozo y sin esperar nada a cambio, reflejamos el corazón de Dios, quien es el dador supremo. Él, en su abundancia, no retiene nada bueno para sus hijos. La generosidad también activa un ciclo espiritual de bendición. En Lucas capítulo 6 versículo 38 se nos promete: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Este principio no solo aplica a nuestras finanzas, sino a todo lo que damos: tiempo, amor, servicio y recursos. Todo lo que sembramos regresa multiplicado, pero no siempre de la forma en que lo esperamos. Dios, en su sabiduría, sabe exactamente cómo y cuándo devolvernos lo que hemos entregado. Un aspecto poderoso de la generosidad es su capacidad para romper cadenas de escasez. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta experimenta esto de primera mano. Al compartir su última comida con el profeta Elías, no solo aseguró su provisión durante la sequía, sino que rompió el ciclo de desesperanza que la rodeaba. Este acto de fe demuestra que la generosidad es una declaración contra la escasez, un acto que dice: creo en un Dios que siempre provee. Además, la generosidad nos conecta con el propósito divino. En Hechos capítulo 20 versículo 35, Pablo cita a Jesús diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos, participamos en la obra de Dios, llevando su amor y provisión a quienes lo necesitan. Este acto no solo transforma la vida de otros, sino que también nos transforma a nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Es importante recordar que la generosidad no es una transacción, sino una expresión de gratitud. Cuando damos, no estamos comprando bendiciones, sino reflejando el carácter de un Dios generoso. Cada acto de generosidad es una semilla plantada en el terreno de la fe, y Dios, como el gran jardinero, se asegura de que esas semillas produzcan fruto en el momento perfecto. ¿Estás dispuesto a dar desde lo que tienes, confiando en que Dios multiplicará tus recursos y bendecirá tu vida? En la generosidad se encuentra el poder de desatar la abundancia del cielo sobre la tierra. La mayordomía como principio fundamental. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Estas palabras de Lucas capítulo 16 versículo 10 nos revelan un principio esencial en el diseño de Dios para la prosperidad: la mayordomía. Ser un buen administrador de lo que Dios nos ha confiado es una de las claves más importantes para experimentar la verdadera abundancia. En el reino de Dios, nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Salmos capítulo 24 versículo 1 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Esto significa que somos simplemente administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos, y nuestra responsabilidad es utilizarlos con sabiduría y para su gloria. La pregunta no es cuánto tenemos, sino cómo lo manejamos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la parábola de los talentos, narrada en Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30. En esta historia, un hombre confía a sus siervos diferentes cantidades de dinero antes de partir. 2 de ellos invierten lo recibido y obtienen ganancias, mientras que el tercero, por miedo, lo entierra. Cuando el Señor regresa, recompensa a los siervos diligentes y reprende al que no hizo nada con lo que se le dio. Esta parábola ilustra que Dios espera que seamos proactivos con lo que tenemos, no importa si es mucho o poco. La fidelidad en la administración es lo que Él valora. Pero, ¿cómo se practica la mayordomía en la vida diaria? Primero, debemos reconocer que todo proviene de Dios.
Este entendimiento cambia nuestra perspectiva, llevándonos a manejar nuestros recursos con gratitud y responsabilidad. En lugar de gastar impulsivamente o acumular sin propósito, aprendemos a priorizar lo que realmente importa, suplir nuestras necesidades, ayudar a otros y avanzar en los planes de Dios. La planificación es otro aspecto esencial de la mayordomía. Proverbios capítulo 21 versículo 5 nos dice: los pensamientos de los diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Este versículo resalta la importancia de la diligencia y la previsión. Elaborar un presupuesto, ahorrar con propósito y evitar deudas innecesarias son pasos prácticos que reflejan una administración sabia. Sin embargo, la mayordomía no se limita a lo financiero. También abarca cómo usamos nuestro tiempo, habilidades y relaciones. Cada día que vivimos es un regalo de Dios, y ser buenos administradores implica aprovecharlo al máximo para cumplir su propósito. De igual manera, nuestras habilidades y talentos no son solo para nuestro beneficio, sino para servir a otros y glorificar a Dios. La mayordomía implica rendir cuentas. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 se nos recuerda que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Esto no debe causar temor, sino motivarnos a vivir de manera intencional, sabiendo que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. ¿Estás manejando lo que Dios te ha dado con sabiduría y propósito? La mayordomía no solo honra a Dios, sino que también prepara el camino para que Él confíe en ti con mayores bendiciones. La fidelidad en lo poco siempre precede a la abundancia en lo mucho. La fe como fundamento de la prosperidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos enseña que la fe no es solo una virtud abstracta, sino el cimiento sobre el cual se construyen las promesas de Dios, incluyendo la prosperidad. Es a través de la fe que podemos conectar lo invisible con lo visible, trayendo a la realidad las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La fe, en su esencia, es la capacidad de creer en lo que no se ve. Es un acto de confianza total en el carácter de Dios, su palabra y sus promesas. Pero esta fe no se limita a creer que Dios puede proveer, también incluye la convicción de que Él quiere hacerlo. Muchas personas tienen dificultades para aceptar esto porque asocian la riqueza con el materialismo o el egoísmo. Sin embargo, las Escrituras son claras al afirmar que Dios se deleita en bendecir a sus hijos cuando éstos buscan primero su reino. Un ejemplo poderoso de fe en acción lo encontramos en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Génesis 22, Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac, la promesa misma de su descendencia. A pesar de lo incomprensible del mandato, Abraham obedece, confiando en que Dios proveería. En el último momento, Dios detiene a Abraham y le da un carnero como sacrificio. Este acto de fe no solo reafirma la confianza de Abraham en Dios, sino que también le asegura una bendición aún mayor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis capítulo 22 versículo 18. La fe no solo implica creer en lo que Dios hará, sino también actuar en consecuencia. Santiago capítulo 2 versículo 26 afirma que la fe sin obras está muerta. Esto significa que la verdadera fe siempre se traduce en acciones. Si creemos que Dios es nuestra fuente, debemos demostrarlo siendo generosos, confiando en su provisión y actuando con valentía ante los desafíos financieros. No basta con declarar nuestra fe, debemos vivirla en cada decisión que tomamos. Otro aspecto fundamental de la fe es su capacidad para superar el temor. En tiempos de incertidumbre económica, es fácil caer en la preocupación y el desánimo. Sin embargo, Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 nos insta a no afanarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La fe nos libera del peso del miedo, permitiéndonos avanzar con la seguridad de que Dios tiene el control. La fe requiere perseverancia. Hebreos capítulo 10 versículo 23 nos exhorta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hay momentos en los que las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Dios no falla, y su tiempo es perfecto. ¿Estás dispuesto a creer, actuar y perseverar en fe? La prosperidad que Dios ofrece no es solo material, sino una vida plena en la que su provisión y su propósito se manifiestan de manera poderosa. La fe es el puente que nos lleva a esa abundancia prometida. El propósito divino de la prosperidad. Y sabrás que Jehová tu Dios, Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 nos revela algo crucial: la prosperidad no es un fin en sí misma, sino un medio para cumplir un propósito mayor. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva sobre la riqueza cambia por completo. Dios no bendice a sus hijos con abundancia para que vivan en egoísmo o derroche. En cambio, la prosperidad tiene un objetivo eterno: establecer su reino en la tierra y llevar su amor a todas las naciones. Este propósito trasciende nuestras necesidades personales y nos conecta con el plan divino. La verdadera riqueza es un recurso que debe ser administrado con responsabilidad para impactar vidas y cumplir con el llamado de Dios. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de José. A pesar de ser vendido como esclavo y pasar años en prisión, Dios lo levantó como gobernador de Egipto, poniéndolo en una posición de gran influencia y recursos. José no usó su posición para su propio beneficio, sino para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Este relato nos enseña que la prosperidad viene acompañada de un llamado a ser un canal de bendición. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, Pablo declara: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra». Este pasaje subraya que la prosperidad que Dios da no es para acumular riquezas, sino para hacer el bien. Ya sea alimentando al hambriento, apoyando a los necesitados o invirtiendo en la expansión del Evangelio, nuestra abundancia debe reflejar el corazón generoso de Dios. Otro aspecto del propósito divino de la prosperidad es su capacidad para testificar de la fidelidad de Dios. En el Salmo capítulo 23 versículo 5, David dice: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Cuando Dios prospera a sus hijos, su gloria se manifiesta de manera que incluso los incrédulos pueden verla. La prosperidad que viene de Dios es un testimonio viviente de su poder, bondad y fidelidad hacia quienes le obedecen. Además, la prosperidad tiene el propósito de fortalecer nuestra relación con Dios. En lugar de alejarnos de Él, debe acercarnos más, llevándonos a depender de su guía para manejar los recursos con sabiduría. Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10 nos exhorta: «Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras finanzas, nuestras bendiciones se multiplican, y nuestra comunión con Él se profundiza. Por último, es esencial recordar que la prosperidad no es solo material. Incluye paz, salud, relaciones restauradas y un sentido de propósito. Dios desea que vivamos vidas completas y significativas, reflejando su bondad en todas las áreas. Pero este regalo viene con una responsabilidad: usar nuestra prosperidad para transformar el mundo a nuestro alrededor. ¿Estás dispuesto a alinear tus recursos con el propósito de Dios? La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos y en cómo usamos lo que se nos ha confiado para cumplir con el plan eterno del Creador. La prosperidad que honra a Dios trasciende generaciones y deja un legado que impacta para la eternidad.